La reformación podemos dar una característica como la recuperación de la autoridad de las escrituras. La reformación es un periodo distintivo en la historia que comienza desde 1500. Los intentos de purificar la iglesia doctrinalmente y oralmente ya había comenzado con tiempo de anticipación. Entre ellos está John Wycliffe, quien reclamó la autoridad de las solas escrituras en la interpretación de las Biblias, y él mismo comenzó a traducir la Biblia en inglés. Este movimiento de la Reformación desafió la autoridad absoluta de la Iglesia, y los protestantes reclamaron la autoridad de la Escritura sobre la Iglesia. Y ellos también reclamaron el acceso común a la Escritura, y la Biblia fue traducida y distribuida en lenguas comunes. Entre las personas más destacadas, como todos sabrán, podemos destacar a Martín Lutero y Juan Calvino. Y vamos a enfocar solamente en la parte homilética de estos reformadores, y algunos de los principios homiléticos que pueden identificarse brevemente son que sus lecturas de las escrituras eran cristocéntricas. Los sermones debían enfocarse en textos bíblicos y sus sermones eran exegéticos. Dicho de otra manera, su sermón era exposición de textos, versículos. Y sobre todo, Lutero, particularmente después de 1521, su sermón suele ser casi totalmente exegético, sin introducciones, ni divisiones o conclusiones formales. A menudo, cuando él dejaba un texto sin terminar en un día, y cuando él comenzaba a predicar en las siguientes reuniones, él abría el mismo texto que había dejado y de ahí comenzaba a predicar de vuelta, versículo por versículos. Y el objetivo de los sermones debían hablar al corazón de las congregaciones de manera más simple, infantil, popular y común. Y las iglesias tenían servicios matutinos y de noche todos los días de la semana, además de los servicios dominicales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la predicación en la era moderna. Como hemos dicho, la reformación trajo un avivamiento genuino en la predicación cuando los líderes se hicieron de la predicación de la palabra el centro de su tarea. Y después de miles de años de estar relegado a un papel secundario detrás de la misa, la predicación se perfila ahora como el método más eficaz para enunciar la buena nueva de Dios. Y el púlpito ocupó desde ahora el lugar central. El sermón fue en idioma del pueblo y la Biblia era la autoridad suprema del mensaje de la predicación. Y entrando a la edad moderna se desarrolla un nuevo estilo de predicación llamados neoclásical o sermón tópico o también temático, que es una clase de sermón construido acerca de la necesidad de discutir un tema en lugar de exponer la escritura. Este tipo de sermón se tiende a inclinar en forma de ensayo con la explicación desde el comienzo hasta la conclusión. Se llamó neoclásica por su reapropiación de la autoridad de la retórica clásica, y su forma sigue los elementos de los discursos forenses y está constituido por una parte introducción, explicación, proposición, partición, argumentación, aplicación y conclusión. Por otro lado, al mismo tiempo en Europa se desarrollan diversos movimientos cuyos fundamentos están en énfasis de la autoridad de las experiencias religiosas. Entre ellos están los pietistas reformadas de Holanda, los pietistas reformadas de Alemania, movimientos moravianos y quietismos. Y de hecho surge un nuevo método de predicación, sobre todo en Inglaterra y en América, que nosotros podemos llamar como predicación evangelística, donde la predicación funciona como un medio de conversión. En siglo XVIII y XIX favoreció tremendamente
la producción literaria. Esto también alcanzó en la literatura relacionada con la teoría homilética, de tal manera que Farnborough indica que en la medida que el siglo progresa, la teoría homilética se tornó más informal, más variada y más interesante. En estos siglos, además, se caracteriza por el incremento de los sermones impresos, que fueron publicados como folletos, boletines y libros. Entre las personajes más destacadas durante este periodo podemos nombrar a tres personas: George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards. John Whitefield, junto con John Wesley, fue el líder del evangelicalismo en Inglaterra y el primer gran avivamiento en América. Y ellos crearon una nueva forma de predicación que podemos llamar, como hemos dicho, la predicación evangelística. La característica de esta predicación evangelística es temático o tópico. El sermón está basado en un texto corto. Después de la introducción o alguna información del trasfondo, vienen los puntos o varios subpuntos y luego viene la conclusión e invitación. Los sermones de Whitefield eran cristocéntrica y su objetivo era traer a la gente a la salvación. Y él creyó que el proceso anterior de la conversación era guiar a las gentes a la convicción de pecados y reconocer que la única manera de escapar del fuego del infierno era la intervención divina. Sin embargo, su énfasis no estaba en la ira de Dios, sino en el amor divino que buscaba las ovejas perdidas y el regocijo en el cielo cada vez que la recuperaba. A pesar de que muchos de sus sermones se tratan los motivos del terror, las conclusiones siempre eran doxológicas y gozosas. John Wesley, junto con su hermano Charles Wesley, vivió en un periodo de transición donde la urbanización e industrialización en Inglaterra trajo cambios en la demografía y en la económica. La gran sección de la población estaban desempleados y él introdujo una nueva forma de predicación junto con, como hemos dicho, George Wesley, una predicación que es evangelística, sobre todo en áreas libres o en campos. Su mensaje era proveer las esperanzas y sus sermones tenían formato de versión tradicional del siglo plan, que eran de los puritanos, en que consistía la exposición de las escrituras por relacionar esa escritura con una doctrina y después venía la aplicación. El sermón de Wesley mueve desde la ley hacia el evangelio y su sermón era bíblico en su contenido. La introducción era bíblico y textual y las ilustraciones eran casi todas traídas desde la Biblia. Pero él tenía gran habilidad de expresar claramente y lógicamente y de presentar la verdad sencillamente y persuasivamente. Wesley pensó lo que uno necesitaba era la fe salvífica en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Wesley creyó que estas gracias salvíficas eran gratis para todos, unrestrictas y sin límites. Otra convicción de Wesley era que la vida cristiana no es solo buscar la salvación, sino también la santificación. Y junto con George Whitefield en John Wesley, podemos hablar de surgimientos de predicación afroamericanas en América. Porque George Whitefield también alentó la predicación afroamericanos con una notable sucesión de predicadores afroamericanos que llevaron a Andrés Marshall en Sabanas en los años 1800. Los predicadores afroamericanos a menudo usaban la predicación narrativa porque ellos eran muy buenos contar historias narrativas, porque ellos provenían, todavía conservaban la tradición oral, que tenía una gran habilidad de contar historias, sobre todo escrituras, y hacer entrar a los oyentes a participar en esas historias que ellos contaban. Y esto fue desarrollado desde esta época hasta el día de hoy, donde podemos ver gran cantidad de predicadores y asombrosos predicadores afroamericanos, sobre todo en Norteamérica y Centroamérica.
Otros personajes importantes de este periodo de post-reformación y del gran avivamiento en América, podemos nombrar a Jonathan Edwards. El formato de sermón de Jonathan Edwards refleja la característica de los sermones típicos de los puritanos, que es un estilo sencillo. Los puritanos trajeron esta forma de sermón desde la Inglaterra y consistía en la exposición que se presentó solamente en la primera parte y luego se seguía el anuncio y desarrollo de la doctrina o temas en sus divisiones, con referencia a autores, historias, sentido común y actualidad, y concluye con una aplicación. Sus estilos es simple y directo, y el uso del lenguaje muestra la informalidad y la imaginación caseras. Y en el siglo XIX se produce un gran desarrollo en la civilización occidental, y estos grandes ideas y movimientos contribuyeron en el desarrollo también del progreso de la predicación durante este periodo. La gran predicación predominó en estos siglos y salieron grandes predicadores como Charles Finney, Horace Busher, Philip Bruce, John Brodus, Dwight Moody, también Charles Haddon Spurgeon, entre otros, que fueron los poderosos gigantes del púlpito de esta época. Y entre los grandes predicadores podemos mencionar Henry Emerson Fosdick como un predicador interesante, porque él trató de integrar el asesoramiento pastoral con el sermón. Para él, cada sermón tenía que comenzar con los problemas reales de la gente a nivel personal, nacional e internacional. Debían enfrentar estas dificultades y responder sus preguntas, confirmar sus creencias más nobles e interpretar sus experiencias. Y él quería que sus sermones fueran conversacionales, un diálogo cooperativo en la que tenía como objetivos de dar objeciones, preguntas, dudas y con el fin de llegar junto con la congregación a una conclusión. Por lo tanto, el objetivo del predicador era persuadir a la gente para que se arrepienta y producir fe cristiana y enviar a la gente que vive una vida victoriosa. Su mensaje mueve del problema hacia la solución, y el estilo que él usaba era estilo de sermones de 3 puntos. La estructura del sermón era comenzar con como hemos dicho, comenzaba con una descripción de las necesidades humanas, llegar a luego una ilustración de necesidad con las literaturas, los eventos contemporáneos y las experiencias personales, y luego recurrir a la Biblia para encontrar principios para satisfacer esa necesidad. Bueno, hasta ahora hemos visto a través de los cursos de la historia de diversos formatos y estilos de sermones, y podemos resumir que estos estilos o formatos de sermones que han presentado a través de la historia no se presentó en forma de una línea que uno viene detrás del otro, sino en forma de líneas paralelas que uno continúa, pero no se termina en un cierto tiempo, sino que sigue continuando esas formas o estilos de sermón. Por lo tanto, con esto quiero decir que estos diversos formatos o estilos de sermones han comenzado en distintas partes, distintos puntos en la historia, pero sigue continuando hasta el día de hoy. Algunas características predominantes de este estilos o formato de sermón podemos mencionar que estos sermones eran proposicional, es decir, que el predicador intentaba extraer desde el pasaje una idea central y mencionar al comienzo del sermón, y después explicarlos a través de puntos y subpuntos. Por lo tanto, estos sermones son deductivos y el énfasis está en el contenido del texto. Esto quiere decir que, por un lado, ellos habían dejado el oyente a un lado. Y entrando en el siglo XX, especialmente en la primera siglo de XX, no hubo muchos cambios significativos en la teoría de la predicación. Y algunos de los elementos más destacados de estos primeros
del siglo XX podemos mencionar que el movimiento respondiendo evangelísticamente a las necesidades espirituales usaron la comunicación masiva, especialmente por Billy Graham, que se convirtió en el predicador evangelista más escuchado y visto en todo el tiempo. Y también podemos mencionar a Martin Luther King Jr., quien ganó la importancia internacional cuando su predicación abordó la pobreza, el sufrimiento y la opresión. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se produce un importante cambio en el paradigma en el campo de la homilética. Hasta entonces era común la percepción que el elemento más importante de la predicación era el contenido, como había mencionado. Desde aquel momento, sin embargo, otros elementos fueron rescatados hacia dentro de la praxis homilética, que es el elemento de la forma que invoca la experiencia. Esta mirada radical empezó que la disciplina de la homilética se distanciara de los modelos deductivos, discursivos y explicativos de la predicación, centrada básicamente en la persona que hace la predicación y se acerca a las teorías y modelos inductivos, narrativos, orientados desde y para quien oye esta predicación. Por lo tanto, el oyente ahora viene a ocupar un lugar importante. Por lo tanto, los predicadores y maestros de la homilética pasaron a cuestionarse la eficacia del método tradicional, que eran deductivos y proposicional. El método tradicional, que tiene como objetivo de centrales de persuadir a las personas oyentes, era bastante dependiente de la autoridad de la persona que predica. Y los predicadores empezaron a cuestionarse la capacidad de este tipo de predicación en responder a las demandas de la sociedad postmoderna, que ya no había cambiado mucho, porque ellos se han vuelto extremadamente resistentes a cualquier tipo de la autoridad, en especial de la autoridad de la iglesia y del púlpito, como era en caso de Norteamérica. Y así surgió el nacimiento de nueva homilética, que muchos concuerdan con cuando en 1971, cuando Fred Craddock publicó As One Without Authority. Este libro sobre predicación, él insiste una predicación inductiva que inició un alejamiento de clases de predicación que eran deductivos o proposicionales. En la homilética tradicional o en el pasado, la predicación buscaba comunicar significado de una manera proposicional, pero en el día de hoy, con la nueva homilética, un axioma fundamental de la mayoría de los homiléticos es que son la audiencia y el predicador juntos crean la experiencia del significado. Y el medio para alcanzar esta experiencia de transformación de voluntad es dada por medio de la narración e imaginación y no a través de la razón. Dado que la esencia de la nueva homilética es privilegiar la experiencia individual por medio de la narrativa y la imaginación, que guiaría a la persona hacia una experiencia del significado del texto. Y podemos resumir la nueva homilética con estas dos características principales. Primero, en lugar de utilizar un enfoque deductivo tradicional en el que nombran e ilustran puntos, la nueva homilética aboga por un estilo inductivo. Y la segunda característica de la nueva homilética es que el sermón debe buscar una experiencia para el oyente, en lugar de intentar ganar el asentimiento de los oyentes a través de los sermones usando lógica deductiva y lineal. Por lo tanto, como resultado del modelo inductivo, el papel de oyente en la predicación ha cambiado fundamentalmente. Ya no son los oyentes los receptores pasivos de la conclusión ya alcanzada por el predicador. Más bien, los oyentes son participantes activos en el sermón en virtud de la forma del sermón en sí. Una suposición clave de este método es que los oyentes comparten la experiencia común.
y la función del predicador es asegurar que los procesos mentales del oyente funcionen de tal manera que concuerdan con el del predicador, creando así el mismo tipo de experiencia que el predicador experimentó con el significado de la palabra. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es la historia de la predicación vista desde el punto de vista de Europa o de Norteamérica. Y se ha omitido gran parte de la riqueza en la historia de la predicación, que es el impacto de la predicación en Latinoamérica, en Asia y en África. Porque las iglesias mundial de hoy se ha visto un tremendo crecimiento en el mundo hemisferio sur, mientras hubo una gran parte de la iglesia de hemisferio norte o de América del Norte y Europa occidental está en un proceso de declinación. Por eso es importante hablar brevemente acerca de la predicación en Latinoamérica. La primera forma de predicación cristiana que llegó a Latinoamérica fue con los misioneros católicos del siglo XVI. Y su tarea se enfocó en la evangelización y catequización católica de los indígenas. El método de los misioneros se radica en su intención de evangelizar, catequizar y predicar en lengua vernacular de los indígenas. Sin embargo, las evaluaciones hechas en torno a los resultados generales de los procesos de evangelización se dan cuenta de un fracaso parcial de los métodos de evangelización empleados porque la predicación no logró cambiar la cosmovisión religiosa de los indígenas. Habiendo dado una idea global de la predicación aquí en América, ahora vamos a entrar a la predicación en círculo de los protestantes. En el mundo de los protestantes, la predicación en Latinoamérica se nutría inicialmente de la homilética europea, que llegó junto con los ministros llamados iglesias étnicas y los misioneros protestantes, quienes introdujeron el evangelio en el continente. Y junto con ello, podemos hablar de las bibliografías o los manuales de homilética que al principio trajeron y fueron traducidos al español, pero posteriormente apareció la producción homilética desde América Latina como reinterpretación de la herencia europea. Y podemos hablar ahora de la predicación protestante durante la conquista. Durante el tiempo de la conquista hubo un monopolio religioso ejercido por la Iglesia Católica que hizo que la predicación protestante en esta época se reduzca a una presencia imperceptible. Y después viene la etapa de la inmigración de los protestantes. En esta etapa podemos dividir en dos momentos. Primero, podemos mencionar el trabajo de los clérigos responsables pastorales de la comunidad de la inmigración protestante de Europa. Como es lógico, estos ministros protestantes recibieron una formación teológica y homilítica dentro de su contexto y ellos no tenían preocupación de cruzar la barrera cultural en la predicación de la palabra, puesto que ellos venían a ministrar a las personas de su mismo idioma y de su misma cultura. Porque las comunidades inmigrantes protestantes eran una especie de pequeños grupos idiomáticos, culturales y religiosos que funcionaban dentro de estados latinoamericanos. La predicación tampoco fue pública debido a la provisión proselista que se le había impuesta a las comunidades protestantes. Debido al nacimiento de la República Latinoamericana en el siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, los estados declararon confesionales y excluyeron a todo tipo de religión distintas a las católicas. Por eso después viene el segundo momento, que es relativo a la implantación del Evangelio en Latinoamérica. Fue necesaria la presencia de la bibliografía concerniente a la evangelización y predicación. Como el continente
no estaba en condiciones de producir sus propias bibliografías homiléticas, los misioneros promovieron la traducción de algunos manuales homiléticos de su idioma original al español. Necesitaban estos manuales para instruir o para equipar a los nuevos predicadores laicos y nuevos candidatos al ministerio. Entre estos libros, lo que influyeron mayor influencia podemos mencionar el Discursos a mis estudiantes por Charles Spurgeon, Tratados sobre predicación por John Brados, La preparación de sermones públicas por Andrew Blackwood. Después podemos hablar periodo o etapa de asentamientos de la predicación en el mundo Latinoamérica. En esta etapa hay dos grandes grupos de predicadores: los eruditos, que no habían recibido una buena educación secular, a quienes podían decirse que eran los poetas del púlpito, y los populares, que en muchos casos solo habían terminado sus estudios secundarios y no habían recibido o ascendidos al programa del estudio teológico formales. Su mensaje transitaba entre los narrativos, usando la secuencia de textos bíblicos que procuran iluminar y explicar el tema central, y lo testimonial de su vida diaria, sobre el cual gira todo su sermón. Aquí los textos bíblicos solo sirven de relleno. El grupo está dado por la experiencia vivida en la persona del predicador u otra persona. Actualmente también podemos encontrar predicación de este tipo testimonial, en la que predicadores usan su vida como una clave de interpretación o hermenéutica para interpretar y aplicar la verdad bíblica. Es una especie de teología de las experiencias. No obstante, esta predicación popular no tiene que ser valorado peyorativamente, porque este tiene el mérito de presentar sencillamente la predicación y que no apela al desarrollo abstracto, y utiliza un vocabulario sencillo que puede alcanzar la comprensión de todos los oyentes. Y la predicación actual en Latinoamérica. Y entrando en el siglo XX, podemos ver a través de la historia del cristianismo o protestantes en Latinoamérica un gran movimiento de avivamientos. Y este movimiento de avivamientos en Latinoamérica se produjo en tres periodos. El primer periodo fue alrededor de 1930, que arrastró por toda Latinoamérica, y viene el segundo movimiento, que es alrededor de 1960, y el tercer movimiento, que son 1980 y 1990. Y durante estos tiempos se produjo un gran crecimiento de las iglesias, sobre todo especialmente en los pentecostales y carismáticos. A pesar de estos movimientos, también influencia de las iglesias tradicionales o denominaciones tradicionales, pero sus crecimientos no fueron tan grandes como pentecostales y carismáticos. Habiendo tenido esto como el background, como base, en América Latina en hoy podemos ver un estilo de predicación. Sin embargo, debido a esta fuerza de crecimientos o avivamientos, los sermones carismáticos o pentecostales son los que pueden ver y escuchar más fácilmente, sobre todo por medio de la comunicación masiva. La predicación pentecostal, desde el punto de vista de su nacimiento, fue espectacular y fundada sobre la base de señales, por ejemplo, las liberaciones y milagros, que son generalmente sanidades, y la interacción con la congregación. La predicación pentecostal se diferencia rápidamente de la tradicional, especialmente en un lugar que se daba a la congregación. Y en esta, la congregación no eran menos receptores del mensaje, sino que ellos también participaban en el sermón e interactuaban con el predicador mediante sus respuestas espontáneas. Ellos no asistían al culto, sino también participaban en él.
Por eso, lo que es sensorial llegó a ser un componente importante y más resaltante de la adoración y en el culto y en la predicación pentecostal. Sentir el mensaje llegó a ser más importante que entender una declaración teológica bien articuladas. De ahí se explica que los sermones de la mayoría de los predicadores pentecostales ponen énfasis en la vivencia más que en lo reflexivo. El testimonio así se convierte en una aplicación extensa del sermón. En cuanto al estilo del predicador pentecostal, es muy dinámico y espectacular y con una fuerza de énfasis en lo espiritual. Y hay un constante desplazamiento en la plataforma o escenario donde gesticula cada palabra que se prefiere y le da mucho valor al volumen de la voz. En general hay un estilo muy variados y van desde lo que son más ordenados en sus ideas hacia lo que son más improvisados. Después podemos ver la predicación carismáticas. A diferencia de predicación pentecostal clásico, y esta predicación carismática se diferencia de la predicación pentecostal clásico en su forma más que en sus contenidos. Los carismáticos todavía guardan el componente sensorial y emotivo en su predicación. Los predicadores interactúan con sus congregaciones mediante ella. Por eso es común encontrar entre los predicadores carismáticos solicitudes tales como dígase a sus hermanos que está al costado, vuélvete y dígale a su hermano, repita conmigo. Este medio de intercomunicación o interacción es el puente que conecta el predicador con sus congregaciones. Hay un diálogo constante entre el predicador y la congregación y entre la congregación en sí misma. Y la mayoría de los predicadores carismáticos, por haber recibido algún tipo de instrucción superior, ellos poseen una oratoria excelente y junto a la capacidad para esquematizar sus ideas. También los predicadores carismáticos latinoamericanos desplazan constantemente de una manera u otra por el escenario o plataforma. Esto tiene un lado positivo porque ellos pueden mantener la congregación en atenta al desplazamiento del predicador. Otro aspecto que debemos resaltar en la predicación carismática es la relación que existe con la tecnología y la música. Hay predicadores carismáticos que hacen buen uso de la utilización de sistemas de audio sofisticado y una buena luminotecnia. La mayoría de estas predicaciones son grabadas y transmitidas por medio de radio, televisión e internet. En cuanto a la música está presente antes, durante y después de la predicación. Y de manera que la música ya es parte de la predicación mismo. Su conexión es mucho más evidente al final de la predicación. Mientras la música va creando una atmósfera adecuada para el predicador pueda ministrar a la persona que han atendido a la convocatoria por medio de invitación de pasar adelante. La parte de la administración es importante en la predicación carismática, hasta que ha llegado a convertirse en una aplicación o conclusión extensa. Otros grupos de predicación es predicación de denominaciones tradicionales. Y estas predicaciones denominacionales tradicionales mantienen un estilo muy conservador sin muchos movimientos. Las características más destacadas es su respeto por la palabra de Dios. Junto a esto también debemos mencionar la presentación del sermón en forma de monólogas. Si las prédicas carismáticas y pentecostales son muy interactivas, las de este grupo de tradicional son poco participativas. La música también ocupa un lugar importante en su predicación, pero el contenido del sermón es mucho más fiel al contenido de la Biblia o del mensaje de la Biblia. Por eso, como hemos visto en Latinoamérica, hay dos grandes grupos de predicaciones a través de la historia, la de pentecostal y la de tradicional. Las pentecostales son mucho más hábiles en la comunicación e interacción, mientras los tradicionales
son más fieles al mensaje de la Biblia y se apela más a la razón que en la experiencia.